valor absoluto. Bueno, entonces, habíamos dicho que la definición nomás habíamos dicho. La definición de valor absoluto, que es, si tengo un x real, un número real, entonces el valor absoluto de x, entonces vamos a poner así, se define el valor absoluto de x, y era según, ¿no? Era el valor absoluto de x es el propio de x, si x es Mayor o igual a 0. mayor o igual que 0. Y si no, había que sacarle el signo. Entonces era menos x. Si el x era negativo. Sea como sea, al final de tomar, después de hacer el valor absoluto, va a quedar sin signo el número, digamos. Va a quedar en valor absoluto. Bueno, y habíamos visto como una interpretación de valor absoluto. Vamos a ponerlo así. Es decir, el valor absoluto de x sería es la distancia de x al 0. ¿Se acuerdan de eso que habíamos visto? Ponele. Si tengo los números acá, los números reales, pongo cierre, y acá tengo el 0, y vamos a agarrar este número, el menos 7. ¿Qué distancia hay acá? Entre el menos 7 y el 0. Bueno, 7, esa es la distancia que hay. Y si agarro un número por acá, no sé, 4, ¿qué distancia hay? Entre el 4 y el 0. Bueno, 4. ¿Ven que la distancia es el valor absoluto? ¿Les convence? Sí, sí. ¿Alguien quiere preguntar algo de esto de la distancia? A ver si o no hay algún problema con esto. Porque ahora vamos a ver, para otra cosa que sirve el valor absoluto, que es la distancia entre dos números. ¿Hasta acá todo bien? Dale. Hay cosas peguen el grito, ¿eh? Bueno, vamos ahora con otra cosa. Vamos a suponer que tengo dos números yo, ¿está? Vamos a suponer que tenemos dos números A y B. ¿No? Ahí tengo los reales. Con el 0 no sé, no importa, pero suponete que por acá está la A. Vamos a ir con un color. Suponete que por acá está A y por acá está B. Entonces, la distancia entre ellos, ¿cómo la puedo calcular? ¿Qué contaríamos? El valor de B menos el valor de A, podría ser. El valor de B menos el valor de A. Está. Bien. Entonces, ¿alguien tiene dudas con eso? Si hago el valor de B menos el valor de A, me queda la distancia entre A y B. ¿No se podría también aplicar la fórmula esta de geometría analítica de distancia entre dos puntos? O sea, Sí, hay una fórmula X, que... Yo tengo la fórmula acá atrás. Pero para puntos del plano. sí, ahí va. Está, pero acá es más fácil porque estamos en dimensión está. 1, es una recta. El plano ya es dimensión 2. Pero está también. Ajá, sí. También se pilla. Sí. Una consulta, ¿cómo están? ¿No sería valor absoluto de B menos A? Porque si estamos hablando de... Claro, pero así como está escrito, voy a pasar un rayito por acá. Acá como está escrito el ejemplo, B es más grande que A. Pero sí, vamos a ir a eso que vos decís. ¿Qué pasa si yo, el A y el B en realidad, yo acá no dije cuál es más grande que cuál?
vamos a ir a lo que dice la compañera. Podría haber sido que acá estuviera el B y acá estuviera el A. Entonces, en ese caso, ¿cómo quedaría la distancia entre los dos? A menos B. A menos B. Entonces no me queda la misma fórmula, ¿no? Pero si es valor absoluto no importa. Si le pongo valor absoluto, la arreglo. ¿Se dan cuenta? Una forma de asegurarse es, por ejemplo, pongo B menos A y pongo valor absoluto. Acá también pongo B menos A, valor absoluto. Esta es una misma fórmula que sirve para los dos casos. Vamos a analizar a ver si en este caso funciona. En este caso funciona. Y sí, porque en ese caso el B es más grande, ¿no? En este caso de acá. Entonces, como el B es más grande, el B menos A es positivo. ¿Sí? Y como es positivo el B menos A, ¿qué pasa con el valor absoluto de algo positivo? Queda positivo. Es igual. Igual. Entonces, valor absoluto de B menos A y B menos A es lo mismo. Justamente porque en este caso el B es más grande que A. Como el B es más grande que A, está, B menos A es positivo y ponerle valor Profe. absoluto. Sí, Voy a hacer un poquito para arriba para copiar. sí. Acá esto. Sí, ya termino. Gracias, ya está. Era el signo que no había visto. Ah, esto es menos. No, el signo de mayor o igual. Gracias. Ah, no. Entonces, bueno, este primer caso, digamos que cuando el B está a la derecha de la, ahí, valor absoluto de B menos A me da la distancia, porque el valor absoluto de B menos A me da B menos A. Ahora analicemos este caso, si fuera este caso. Si fuera que el A es más grande que B. Ahí, ¿qué pasa con B menos A? Queda negativo. Negativo. Entonces, valor absoluto de B menos A Cambia de signo. da, cambia de signo, da menos. ¿Se ve ese amarillo? Sí, Sería menos B menos A, ¿no? claro. Porque es negativo el B menos A. ¿Y cuánto es menos B menos A? Es A menos B. Menos B. Es lo que tiene que dar. Entonces, vieron que el valor absoluto sirve, por ejemplo, para expresar la distancia entre dos números con una única fórmula, sin andar preocupándose cuál es más grande que el otro. ¿Está? Entonces vamos a escribir eso acá abajo. Valor absoluto. Valor absoluto de B menos A es la distancia entre A y B sería. Este sería como el resultado de lo que estuvimos mirando. ¿No? Por supuesto que si yo sé quién es A, quién es B y cuál es más grande de los dos, no ando usando valor absoluto. Escribo el más grande menos el más chico y ya está. Pero bueno, puede ser que justo esté trabajando con la distancia entre dos cosas y una de esas no la conozca, porque sea la incógnita del problema o lo que sea. ¿Está? Entonces, bueno, tenemos eso de la distancia. ¿Está? Profe, perdón que interrumpa, una consulta. ¿Están comentando en el grupo que hay que entregar el práctico o algo así antes de la prueba? No hay que entregar nada. Ah, está. Bien. Así que tranqui. Bueno. ¿Alguna pregunta o aporte o lo que sea de la parte esta de la distancia? De la partecita esta que vimos acá. Bueno, seguimos adelante. Vamos a ver ahora una propiedad que se llama la desigualdad triangular. ¿No? En realidad vamos a mirar vamos a poner algunas propiedades de valor absoluto.
Propiedades. Bueno, antes de mirar la desigualdad triangular, vamos a anunciar primero cuál es la desigualdad triangular, que es la más importante. Triangular. ¿Está? Lo voy a explicar. Acá no se entiende por qué dice desigualdad triangular, por qué dice la palabra triangular. ¿Está? Lo voy a contar de dónde viene la palabra triangular. Tiene que ver con esto nomás. Con que si yo tengo un triángulo, cualquiera, la suma de dos de sus lados siempre es más grande que el otro. Esa es la super desigualdad triangular, versión nivel 0. ¿Está? O sea, la suma de dos lados de un triángulo, del tamaño de la longitud de los lados, de dos de los lados de un triángulo, siempre es más grande que el tercer lado. ¿Está? De ahí es que viene la palabra desigualdad triangular. Acá, en la desigualdad triangular que nosotros vamos a escribir acá, va a ser difícil relacionarlo con esto, con la verdadera desigualdad triangular, ¿está? Pero más adelante seguramente van a poder darse cuenta por qué. Porque está vinculado. ¿Está? Y la desigualdad es esta, es que yo agarro valor absoluto de x más y, eso me da siempre menor o igual que el valor absoluto de x más el valor absoluto de y. Esta es la desigualdad triangular. ¿Sí? Si quieren intentar relacionarlo con un triángulo y con algo con los lados de un triángulo, pueden hacerlo, pero en principio no, parece que no tiene mucho que ver, ¿tá? Pero bueno, de alguna manera rebuscada tiene que ver. ¿Tá? Bueno, la cuestión es que por tradición este nombre se mantiene ahí, ¿tá? Porque tiene que ver con un triángulo y eso. Claro, supongamos que X más Y sería C y X A e Y B. Entonces, X más Y C, el lado de C va a ser menor o igual que la suma de... ¿O qué? Una cosa así, pero ¿cuál sería el triángulo? Esa es la pregunta. Bueno, está. Si quieren pensarlo, piénsenlo tranqui, no pasa nada. Quería comentarles nomás de dónde sale la palabra triangular. Es porque justo esa desigualdad, de una forma un poco rebuscada, tiene que ver con triángulos. Y tiene que ver con lo que dijo el compañero ahí. Pero antes de ver esa desigualdad, de ver que se cumple, vamos a mirar alguna otra propiedad más sencilla. Por ejemplo, vamos a mirar esta propiedad. Yo les digo esto. El valor absoluto de x es siempre mayor o igual que 0. ¿No? Esa propiedad, 1. A ver cómo la podemos demostrar. Bueno, como se dan cuenta que, antes de probarlo, ¿se dan cuenta que es verdad? ¿O alguien tiene dudas de que sea verdad? Bueno, una forma de demostrarlo es muy típico que cuando hay valor absoluto. Cuando hay valor absoluto, como el valor absoluto está definido en dos casos, el valor absoluto vale algo si el x es mayor o igual que 0. Y el valor absoluto vale otra cosa si el x es menor que 0. Casi siempre para demostrar, o para hacer cuentas, lo que sea, hay que andar distinguiendo esos casos. Entonces es lo que vamos a hacer acá. Entonces vamos a hacer dos casos. Hacemos, si x es mayor o igual que 0, vamos a hacer ese caso primero. Bueno, si x es mayor o igual que 0, valor absoluto de x es igual a ¿qué? A x, ¿no? Y x es mayor o igual que 0.
porque justamente estoy en ese caso. Entonces llegué justamente a lo que yo quería, a que el valor absoluto de x, que es igual a este, es mayor o igual que 0. Quedó probado en ese caso. Ahora falta el otro caso. ¿Qué pasa si x es menor que 0? Ese sería el segundo caso. Bueno, en ese caso, ¿cuánto vale el valor absoluto de x? X. ¿Cuánto es que vale? El opuesto de X. Lo opuesto de X. Menos Ahí x. va. Menos X. Ah, sí, es verdad. Menos x. ¿Y menos x cómo es? Mayor o igual que 0. Es mayor que 0. ¿Por qué es mayor que 0 menos x? Porque x es menor que 0. Menor. Es el caso en el que estamos. El opuesto tiene que ser mayor. Entonces el opuesto tiene que ser mayor. ¿Se entiende el por qué este? Sí, sí, sí. O pregunto al revés. ¿Alguien no entiende por qué pasa esto? Yo no entendí, profe. Claro. Yo tampoco, profe. Está perfecto. Ahora estamos trabajando con un x negativo, ¿no? Ese es el caso en el que estamos. Tengo un x que es negativo, ¿sí? Que es menor que 0. Entonces yo quiero ver que para ese caso se cumple esto. Es lo que estoy tratando de... Primero me planteo, valor absoluto de x. Valor absoluto de x es menos x. ¿Está ahí? Todo bien. ¿Sí? Y yo digo que menos x es mayor que 0, porque el x es menor que 0. Dicho de otro modo, si yo sé que x es menor que 0, entonces el menos x, ¿cómo va a ser? Claro, como es el opuesto, Mayor es que mayor. 0. Claro. También se podría ver como la propiedad esa de que tengo una desigualdad y multiplico ambos lados por un mismo número, pero negativo, que es el menos 1. Y llego a esto. ¿Se acuerdan que cuando se multiplica por un número negativo se da vuelta? Esa sería una forma de verlo, de que a partir de esto se deduce esto. No entendí eso de la desigualdad, profe, lo que quiso decir de multiplicar en ambos lados. Claro, nosotros tenemos una propiedad que es así. Si A es menor que B y tengo un C que es negativo, entonces A por C se da vuelta acá, ¿no? Mayor que B por C. Si estaba así el signo, al multiplicar se da vuelta. Si yo uso esta propiedad con C igual a menos 1, fíjate, multiplica este por menos 1, ¿qué te queda? Esto. Multiplicar este por menos 1, ¿qué te queda? Este. O sea que se da, y se tiene que dar vuelta. ¿Te das cuenta que la propiedad de abajo aplicada arriba funciona con C igual a menos 1, ¿eh? ¿Entiendes? Es esta propiedad aplicada. Digo, una forma de verlo, ¿no? Una forma de ver que es cierto. ¿No? Tengo un número menor que otro. Lo multiplico por menos 1, entonces me queda menos este, mayor que menos este. Me queda menos x, mayor que menos 0 sería, pero 0 y menos 0 es lo mismo. Si no es pensarlo nomás, así, tranqui. Tenés 0, o tenés un número que está acá, que es negativo, y bueno, ¿dónde está el menos x? Acá, es positivo, chao. Porque el opuesto es hacer el simétrico respecto al origen. No sé si ahí se aclaró un poco de dónde viene. Yo digo que esto es cierto Sí, se entendió, profe. porque sé esto. Esto lo sé, que dice acá. Es el caso en el que estoy. Si quedan dudas todavía, digan. ¿No? Bueno, entonces, ¿cómo se llama? Bueno, entonces llegué a que el valor absoluto de x es mayor estricto que 0. Para este caso. Para el caso de x negativo. Bueno, pero si es mayor que 0, también es mayor o igual. ¿Está? Conclusión, llego a lo mismo en cualquiera de los dos casos.
Entonces, digamos, puedo concluir que esto va a dar mayor o igual que 0 para cualquier x, para todo x, sin importar cuál de los dos casos sea. Bueno, y ahí quedó probado. Lo que les quería mostrar es que cuando aparece valor absoluto muchas veces no queda otro remedio que distinguir casos. ¿Ah? Bueno, entonces hacemos esa propiedad nomás. Podrían haber otras propiedades. Le voy a dejar, por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo que pasa esto? Valor absoluto de x por y es igual a valor absoluto de x por valor absoluto de y. Esa sería otra propiedad. Entonces, vamos a no demostrarla, se la dejamos como ejercicio a ustedes, pero vamos a ver cómo podría ser la estructura. La estructura podría ser así de la demostración. Separar en cuántos casos separarían ustedes acá. ¿En qué casos diferentes separarían? En 3. En 4. Porque ahora hay dos números, ¿no? Que no conocemos, ¿no? Porque la propiedad anterior solo involucraba un cierto número X. Ahora acá involucra un número X y un número Y. A ver cuáles Sí, serían los casos. En el caso. Demostración para X, después para Y y después el producto de los dos. Yo separaría en 2, me parece. A ver cómo sería. Que, o sea, mirando a la izquierda de la igualdad, lo de adentro de la barra, digamos, que sea x por y mayor o igual a 0, un caso. Y otro caso, x por y menor que 0. Y ver qué pasa en cada uno. Claro, para saber qué hacer acá, uno tendría que fijarse en el signo de X por Y. Si es positivo o negativo, digamos. Si es positivo o menor o igual que 0. No entendí qué dijo la compañera. ¿Entendiste? ¿O que no? No entendí, o sea, no entendía a qué quería llegar. Claro, O sea, pues ¿cómo? dice, acá le aparece X por Y, dijo ella. Entonces dice, bueno, un caso va a ser cuando esto sea, no sé, positivo y otro negativo. En realidad es mayor o igual que 0 por un lado y menor que 0 por el otro. Pero digo positivo y negativo para hacerla más corta. Como que tendría que hacer. la definición que anotamos, pero ahora la x va a ser x por y. Todo junto. Claro, entonces como que habría que distinguir, mirar por un lado cuando esta cosa es mayor o igual que 0, y por otro lado cuando esta cosa es menor que 0. Pero también pasa que acá va a haber que distinguir según si el x es mayor o igual que 0, ¿sí? Y también va a haber que distinguir según el y, ¿no? Así que lo de la derecha también sería, Mauricio. Y sí, es que la igualdad. Porque yo podría empezar y ver a qué llego, a ver si me da realmente el producto de los dos valores absolutos. En un caso y después en el otro. O sea, tendríamos que hacer xy mayor o igual 0 y después igual 0 y después independientemente de x y de y en el producto, ¿no? Claro, una cosa así. A mí me parece que en este caso lo más fácil sería hacer así. Primero estudiaría un caso 0, un primer caso, vamos a llamarle, vamos a poner un caso, no sé, ¿ah? Que sea así. Que alguno de los dos sea 0 en este caso. O y igual 0. En ese caso es re fácil darse cuenta que se cumple. A ver si se dan cuenta. Por ejemplo, si x fuera 0, de este lado, ¿cuánto vale esto? Te queda 0 igual a 0. 0 por y, ¿no? 0 por y es 0. Adentro. Y el valor absoluto de 0, 0, ¿no? 0. Y de este lado, ¿cuánto me quedaría? Acá me quedaría un número, valor absoluto de y,
Y acá sería valor absoluto de x, que es en el caso de x igual a 0, ¿no? Sería valor absoluto de 0, que es 0. Y está, 0 por lo que venga, 0. Entonces me queda 0 igual a 0. En este caso es obvio que se cumple. En este caso también. Profe, perdón, pero ahí no pusimos que también I es 0. No, puse O ahí le damos otro valor, no entendí eso. O dije ahí. No dice I. Ah, está. ¿Y qué dice ahí donde está antes de la A? Demostración. Demostración, está. Gracias. Demostración, perdón por la letra, pero está. Ahora que voy a borrar todo. O sea, si alguno de los dos números es 0, vamos a escribir todo bien. Demostración. Yo lo separaría así, le doy como una pista de cómo hacerlo. Si x es igual a 0, si x es igual a 0, o el y es igual a 0, en ese caso se verifica. Porque va a quedar, de este lado va a quedar 0, y de este lado va a quedar 0. O x es igual a 0, valor absoluto de x es igual a 0. Entonces puso valor absoluto de x por y es igual 0 por y, puse es 0. igual a 0. Claro, porque tipo sustituí x por el valor, le puse Claro. valor absoluto. Y ahí puse 0 por y es igual a 0. Y después aparte puse el valor absoluto de x de nuevo es igual a 0 por el valor absoluto de y puse 0 de nuevo. Y ahí me quedó 0 igual a 0. 0 igual, eso mismo. Y el mismo tipo de argumento si yo voy a hacer el y que es 0. ¿Por qué el valor absoluto de 0 por i es igual a 0? ¿Por qué el valor absoluto de 0 por i es igual a 0? A ver, ¿por qué esto es igual a 0? Aplicas algo por 0, siempre te va a dar 0. Claro, 0 por i Independientemente del valor de i. Esto da esto. Así que te queda valor absoluto de 0, que es 0. ¿Entiendes? Claro, no tendrías una distancia así. O sea, no habría distancia. Sí, si lo querés interpretar como distancia, valor absoluto de 0 es 0 por la definición, ¿no? Vamos a... ¿Por qué valor absoluto de 0 es 0? Porque 0 no tiene... Por la definición. Sí, sería la distancia del 0 consigo mismo. Esa sería una forma de interpretarlo. Acá, la distancia entre el 0 y el 0. Pero si vamos a la definición, que es lo primero, si cuando x es 0, ¿cuál de las dos fórmulas se aplica? La de arriba. Es mayor o igual a 0. Entonces, cuando x es igual a 0, se aplica la de arriba. Y el valor absoluto de x es el x. O sea, si el valor absoluto es 0, 0. Si no, también. Sería el caso cuando coinciden. Que no cambia. Si lo quiere ver como distancia, sería la distancia entre el 0 y el 0, que es 0. Eso es porque el valor absoluto de 0 es 0. ¿Ah? El compañero que preguntaba, ¿por qué valor absoluto de 0 por i da 0? Esto sería como una explicación ahí. ¿Ah? Bueno, y después les dejo para ustedes estos casos. Yo estudiaría estos casos. Primero que los dos somos positivos. Ya me saqué de que alguno sea 0 de arriba para que no moleste. Que los dos sean positivos. Ese sería un caso. Y acá habría que trabajar. Y llegar a que se cumpla. Después el otro caso que estudiaría es que uno es positivo y el otro es negativo. Y habría que trabajar en ese caso. A ver si se cumple eso. Después sería que, bueno, ahora el x le tocó ser negativo y el y positivo. Y estudiaría ese caso. Y también tendría que llegar a que se cumple esto. Y después otro caso sería que los dos negativos. Ahí están todos los casos posibles, ¿no? Cuando uno estudia por casos, tiene que asegurarse que los casos agotan todos los casos posibles, que no le quede ningún otro caso que nos consideró. ¿Están de acuerdo que acá están todas las posibilidades? ¿O no? Sí, sí. Bueno, entonces este lo dejamos como ejercicio, ¿no? Igual ahora vamos a probar la triangular haciendo parecido, discutiendo en varios casos. ¿Está?
La verdad que no me acuerdo cómo demostrar la triangular. Acá dejé una segunda propiedad entonces, ¿está? Que no la voy a probar. A ver si podemos probar. Ahora sí, pongo 3, propiedad 3, y ahora sí, pongo la triangular. ¿Será que puede ser un poquito para arriba, profesor? Un poquito, penita, Sí, para que sí, se vea sí. de lado nomás. Ahí va, gracias. Bueno, a ver si me doy cuenta cómo probar esto, porque es medio... no es tan fácil. No es como antes, que es si uno positivo, el otro negativo y... Porque fíjense lo que pasa, por ejemplo, en cualquiera de los casos B, C, D y E. Por ejemplo, agarro el caso C, ¿no? Este caso, ¿cómo es el? Por ejemplo, si estuvimos trabajando en este caso. El I es negativo, ¿no? Entonces, esta parte que dice valor absoluto de I, en realidad, es como que diga qué cosa. Menos I. Esta parte es como que diga menos I, ¿no? Si el I es negativo, esto es menos I. Y si X es positivo, esta parte es como que diga... Estuvimos trabajando en este caso, estoy diciendo. X. Sería X, ¿no? Porque si X es positivo, el resultado de X es igual a X. ¿Y este cacho qué sería? Menos XY. Claro, porque si X es positivo y el Y es negativo, multiplicados, ¿cómo quedan? El X por Y, ¿cómo queda? Negativo. Negativo. Entonces sería valor absoluto del X por Y, y el X por Y es negativo. Entonces, si es negativo, el valor absoluto es menos el número, ¿no? Menos X por Y. Sabiendo el signo de X y el signo de Y, deduzco el signo de X por Y. ¿No? Entonces me quedaría para probar esto, que menos X por Y es igual a X por menos Y, lo cual sabemos que es cierto porque lo probamos, la regla de los signos, ¿se acuerdan? No estoy entendiendo mucho esto que está explicando, profe. Claro, yo tendría que probar que la igualdad esta se cumple en todos los casos, en este, y en este. Entonces, como ejemplo, estoy diciendo, si estuviéramos probando para el caso C, en el caso C, la igualdad que yo quiero probar, que es esta, ¿en qué se transforma? Y bueno, se transforma en lo siguiente. Valor absoluto de I pasa a ser menos I, porque I es negativo. Valor absoluto de X es X, porque X es positivo. Sería negativo, sería el opuesto, ¿no? O sea, sería el opuesto de I. Que El no opuesto sería, de I. claro. Sí, sí. Justo en este caso yo sé que I es claro. El opuesto de I. Entonces, y valor absoluto de X por Y, ¿cuánto sería? Sería menos X por Y. Porque X por Y, ¿cómo es? X por Y es negativo, porque si X es positivo, Y es negativo, X por Y es negativo. Entonces sería valor absoluto de un número negativo. ¿Y cómo es valor absoluto de un número negativo? Menos el número negativo. Menos el número negativo. Entonces, la igualdad que yo quiero probar, que es esta, se transforma en probar que esto es igual a este por este. Y eso sabemos que es cierto. Más o menos como se probaría la parte, en el caso C, digamos. Sustituyendo cada cosa por lo que es. Pero lo que quiero destacar es que sabiendo el signo de Y y sabiendo el signo de X, ¿sí? Sabiendo el signo de Y y el signo de X, que me permite resolver valor absoluto de X y valor absoluto de Y, si poner X o poner menos X, o si poner Y o poner menos Y, sabiendo el signo de X y de Y, eso también me permite resolver el signo de X por Y. Entonces voy a saber si poner valor absoluto de X por Y, si ponerle X por Y o ponerle menos X por Y, porque voy a saber el signo que tiene. Entonces voy a saber cuál de las dos partes aplicar de la definición. O si es positivo se pone la misma X, si es negativo se pone menos el número que está dentro. Para poder decidir cuál de los dos aplico, tengo que saber si el X es positivo o negativo.
En realidad tengo 3 valores absolutos diferentes en la fórmula. Yo tendría que saber. Vamos a borrar todo esto. Si este i es positivo o negativo, para saber si poner i o menos i acá, yo tendría que saber si el x es positivo o negativo, para saber si poner x o menos x acá. Tendría que hacer casos. Y también tendría que saber si x por y es positivo o negativo. Pero resulta que solamente controlando el x si es positivo o negativo, y el y si es positivo o negativo, ya me queda automáticamente que el x por y va a ser de un signo determinado. Entonces no preciso discutir según x por y, que es lo que habían comentado al principio alguien. ¿Sí? Me alcanza con ver x mayor o igual que 0, x menor o igual que 0, y mayor que 0, y menor que 0, y con eso va a quedar determinado también si es mayor o menor que 0. Pero acá con la suma no pasa eso. ¿Eh? Entonces, vamos a ver cómo podemos hacerlo. ¿No? Vamos a probar algunos casos. ¿No? En vez de probar todos los casos posibles para esta desigualdad, vamos a probar algunos. ¿No? A ver, por ejemplo, vamos a tratar de demostrar esos. Vamos a tratar de demostrar esto discutiendo, separando en casos. ¿Tá? Entonces vamos a hacer un caso A. Por ejemplo, vamos a suponer así, que x es mayor o igual que 0. Y que el y también es mayor o igual que 0. Vamos a tomar, por ejemplo, ese caso. ¿No? Le saco la raya a esta. Ese es un caso. Bueno, a ver si en ese caso se cumple la desigualdad o no. Vamos a mirar cuánto vale, en ese caso, cuánto vale x más y, el valor absoluto. Esta parte de la desigualdad. A ver si se dan cuenta. Estamos suponiendo que estamos en este caso. Un x y cualquiera, pero que los dos son mayores o iguales que 0. A ver si se dan cuenta en ese caso, cuánto vale el valor. X más y. Claro, ¿por qué vale x más y? Porque son mayor que 0. Los dos son positivos, entonces Claro. queda ese valor. Como yo sé que el x es mayor o igual que 0, y el y es mayor o igual que 0, entonces el x más y, me falta poner porque el x más y es mayor o igual que 0. ¿Sí? ¿Y por qué el x más y es mayor o igual que 0? Y bueno, porque el x es mayor o igual que 0 y el y es mayor que 0. Bueno. Bien, así que este lado, digamos, como que vale x más y nomás. ¿Y el valor absoluto de x cuánto vale? X nomás. X. Porque x mayor o igual que 0. ¿Vale? X no sale en realidad, es como poner valor absoluto de x en vez de x. Este y este son lo mismo. Y el y es igual a qué? El valor absoluto de y. Bien. Digo, ahí solo. Ahí, ¿por qué? Porque y es mayor o igual que 0. Entonces, para voy a borrar todas las rayas. No escribo. Entonces, en vez de poner así, puedo poner así. Y llegué aquí a esto. Es igual a esto. Poner eso. Entonces, a lo que llegué es que el x más y, en este caso, es igual a x. Como así. Y bueno, si es igual, es menor o igual. Llegué a la conclusión que yo quería para este caso, ¿no? La conclusión que yo quería para este caso de que los dos son mayores o iguales que 0. Profe, ¿Sí? ¿me escucha?
¿Me explica de nuevo por qué cuando paso a la última parte queda un menor igual? Claro, Hay- porque hay si dos una números son numeración. iguales, entonces también uno es menor igual que el otro. Como yo digo, 2 es menor igual que 2, ¿no? No sería solo igual. O sea, eso del menor, a mí Si es tampoco me... menor, es igual, 2 es igual a 2, es cierto. Y también 2 es menor igual que 2. Pero ¿cómo va a ser menor si son el mismo número? Es que no es Claro, menor. pero Es también se menor cumple o igual. igual. No es Ah, menor. sí, Es Claro, menor. como que entra en el rango de Sí. así por así. ahí Ser menor o entendí, igual significa que o es menor o es igual. Claro, claro. Justo en Ahí tu va. caso se cumple que es igual, entonces es menor o igual. Es Ta, como que ta. vos me digas, ¿cómo va a ser menor o igual 2 que 3 si 3 no es igual a 2? No, pero para que valga esto tiene que ser el 2 menor que 3 o igual a 3. Alguna de las dos tienen que cumplir, o el menor o el igual, que estaría ahí, no sé. El igual es como que es esta parte de acá, ¿no? No sé, Sí, yo lo- sí. no sé. Sí, vale uno de los dos, sería. Alguno. Alguno. Un número es igual a otro, también es menor o igual que el otro. Puede ser que acá se cumpla un igual, por ejemplo. Claro, porque, o sea, si en X más Y tuviese otra letra, como por ejemplo Por ejemplo, Z más x Y, igual entonces 2 sería, ahí y no igual sería 3. menor igual. Si yo pongo x igual 2 e igual 3 acá. En esta que en realidad yo sé que vale y le estoy probando, ¿no? ¿Cuánto me queda valor absoluto de x más y? ¿Cuánto vale? Y bueno, x más y vale 5. El valor absoluto de 5 es 5. Chao. ¿Y cuánto vale esta parte de acá? Sería valor absoluto de x más valor absoluto de y. ¿Cuánto vale? Y bueno, valor absoluto. ¿Cuánto vale? 5. 5. Entonces, en este caso de x e y, se cumple un igual acá. El menor igual acepta que sea igual o menor. Por eso se llama menor o igual. Profe, y se cumple la propiedad cuando nos queda igual O menor. o menor. Está. ¿No? Como Acá quedó justo acá no quedó un abajo. igual. Entonces, si queda un igual, en particular también se cumple que es menor igual. Eso es lo que no entiendo abajo. Nosotros lo tenemos que desarrollar hasta ahí. Porque no sé hasta dónde seguir yo. Hasta A veces acá. me pierdo. Hasta que diga esto. Hasta que diga exactamente a lo que, para que voy a. Hasta que diga lo que vos querés demostrar, digamos. Borra esto que hago acá. Hasta que una forma de hacerlo que diga exactamente esto. Ahí dice exactamente eso. Ahí terminó el caso A. Entonces, si llega a pasar que los dos son positivos, digo, si los dos números x y y son mayores o iguales que 0, se verifica esto, mirá, porque llegué a eso. Ahora habría que ver otros casos, ¿no? Vamos a mirar otro caso. Vamos a mirar otro caso. Vamos a mirar el caso de que voy a llamarle B. Vamos a mirar el caso de que A, de que X es mayor o igual que 0. ¿Sí? Ahora el Y en vez de ser mayor o igual que 0, le pongo menor que 0. Pero con eso solo no me va a alcanzar. ¿Se dan cuenta por qué? Suponiendo solo esto, no voy a poder terminar de trabajar bien. Porque no voy a saber el signo de X más Y. Ahí tienes que poner el opuesto. Es que no voy a saber si X más Y es positivo o negativo. Según si sea positivo o negativo, va a ser una cosa u otra esta parte. Entonces, discuto según Claro, esto también. Agarro y digo, y X más ¿cómo que Y, sería? y X Porque no más tenés valor de y sería. O sea, no sabes cuál es mayor que el otro. Claro. Entonces agarro y pongo en el caso, pongo todos esos.
Todas esas suposiciones. Que x mayor o igual que 0, que el y es negativo ahora, y que el x más y también mayor o igual que 0. Esas tres cosas, supongo. ¿No? Entonces vamos por partes, en ese caso. ¿Cuánto valdría? Vamos a calcular el miembro izquierdo primero. X más y. ¿Cuánto valdría? Sería igual a qué. A X menos Y. A O ver, más sí. yo me tendría que, claro, me tengo que fijar esto si es mayor, si es X mayor más o igual que sigma. 0 o si es menor que 0. Así es el valor absoluto, ¿no? Sí. Ahí es mayor que 0. Por lo Mayor último igual, que porque anotamos, lo estoy suponiendo, exacto. Es Entonces, mayor o igual. simplemente es X igual a más x y. más y. Bárbaro. Bien, eso por un lado. Vamos a fijarnos el otro. El valor absoluto de x. ¿Cuánto vale? X. ¿Cuánto? X. El propio x. Bien. Y vamos a fijarnos el valor absoluto de y. ¿Cuánto vale? Y también. Lo opuesto de Y sería Menos No, Y. ahora El no, opuesto de porque y. Ujú. es menos y, ¿estamos de acuerdo? sí, sí. Ah, menos y. Bien. Ahora, yo digo una cosa. Eso, ahí ya sabemos cuánto vale cada uno de las partes de la ecuación. ¿Sí? Ahora, fíjense una cosa. Yo digo que x más y, esto, a ver si puedo poner. Voy a poner acá a qué es lo que queremos llegar. Acuérdense que queremos llegar a que el x más y es menor o igual que el valor absoluto de x más valor absoluto de y. Así queríamos llegar. podríamos Entonces, sumarlo, capaz, para ver qué pasa. ¿cómo? Podríamos sumar el valor absoluto de X más valor absoluto de Y, a ver qué, Bueno, para ver qué dale. pasa. Hacemos eso. Porque esos dos son positivos, los resultados obtenidos. Sí. Vamos a hacer lo que nos sugiere acá. Por ahora tenemos calculado esto, esto y esto. Vamos a agarrar de estos dos y vamos a sumar entonces. Valor absoluto de x más valor absoluto de y sería este más este. X menos Ahí es necesario poner más, menos o solo menos. ¿Por qué más menos? O sea, porque el más para simbolizar, tipo, que le está sumando lo opuesto, digo. Ah, está, sí, podemos hacer eso. Podemos poner más menos y sería, pero sumar el opuesto es restar. Lo mismo hecho está bien, en dos pasos. Si uno es x y el otro es menos y, la suma es x menos y. Sería esta explicación de ahí. Está bien, está bien. Entonces, como quien dice, tendría que probar que este es menor o igual que este. Y eso que obtuvimos recién X menos Y, que recién llegamos, es mayor o igual a 0. Ahí ya te quedaría una evolución, profe, porque tenés X más Y X menos Y. Y si siempre tiene tipo el mismo valor, a una le está restando a X y a otra le está sumando. O sea que X menos Y va a ser menor que X más Y. Está todo bien, pero el i es negativo. El i es menos 10. Del Claro. valor absoluto, En digo. O realidad, sea, acá le estoy restando 10 y acá le estoy sumando 10. Porque el i ya solito es negativo. claro, Está perfecto lo que vos dijiste, pero vos tenías en el cerebro de que i era positivo, ¿viste? claro, sí, sí. O sea, si vos decís a menos b es menor que a más b. Eso si b es positivo. Y si b es negativo, no es al revés. Porque en realidad acá le está sumando. Si b es negativo, hacer menos b es sumarle algo. No sé si la gente entiende lo que dijo la compañera y cómo modificar. No, no entendí. Claro, para vos, ¿quién es más grande? ¿X más y o X menos y? X más Y.
Y estás pensando que en y hay un número, o sea, que x, cuando yo hago más y, le agrega algo. Acá Sí, depende le de agrega qué algo. Espera que la compañera que termino con la compañera y hablas vos. Voy a decir, yo qué sé, más 10. Si era x, más 10 quedó más grande, ¿no? Claro. Y acá x quedó más grande que el x. Y acá x menos 10 quedó más chico que el x. Porque si era Claro. x. Pero resulta que y es negativo. Y es una cantidad negativa, es menos 1000. Entonces, ¿cómo es? Claro, el x más y en realidad te quedaría x más menos y el x menos y, o sea, te quedaría x más y en realidad es una resta y x menos y en realidad es una suma porque te queda x menos y, x menos menos y. Ahí va. ¿Cómo es este comparado con x, digamos? ¿Cómo es este comparado con x? ¿Este más grande o más chico que x? Más chico. Más chico. ¿Se entiende Negativo. eso? ¿Se entiende eso? Que aunque diga más y es más chico que x porque el y es negativo. Claro, siempre tenemos que referenciarnos con lo de arriba. Claro, tenemos que usar esto. Si no, claro, parece que fuera más un número positivo. ¿Y este cómo es respecto de x? Más grande. Más grande. Bueno, entonces de estas dos cosas puedo aplicar la transitiva. O entonces, este x. Profe, y si aplicamos lo del desigualdad, o sea, y va a ser menor a x. No sé, y va a ser menor a x. O sea, lo de la desigualdad de que a menos b. Porque y es menor que x porque el y es menor que 0 y el x es mayor que 0. Pero igual así como lo estoy haciendo acá ya sale. A vos te va a quedar que el x más y es menor que el x, ¿no? Y ese x a su vez es más chico que el x más y. Eso es menor que x. Y ese x a su vez es más chico que el x menos y. Está bien, escribí las dos desigualdades juntas ahí. Escribí esta. ¿Va? Escribí esta. Acá. ¿Sí? Bueno, pero nosotros veníamos a hacer un cálculo, ¿no? Porque este x más y que está acá, ¿quién era en realidad? Era este. Era x más y. Y este x menos y de acá venía a hacer un cálculo. Este x menos y venía de este. O sea, si miramos las puntas, a lo que yo llegué es que este es menor estricto que este. Es menor que este es igual a este es menor estricto que este es menor estricto que este, etcétera. Entonces a lo que llegué es que a x más y es menor estricto que x más y. ¿No? Y si es menor estricto, es menor o igual. Y llegué a lo que estaba buscando. En este caso B, ¿no? Suponiendo todas esas cosas extras. Profe, ¿puede bajar un poco el pizarrón? Que no veo lo último. Si apretás Alt, se te va al borde. Yo no entendí lo último, profesor. Claro, acá me quedó este entonces acá. No, más arriba, más arriba. Ahí, eso. ¿Esto? O sea, resumiste lo que tenía escrito, porque ¿qué es lo que tenía escrito? Vamos a hacer así. Todo eso que tengo escrito ahí, de todo eso que tengo escrito ahí, sigo acá. ¿Ya? Esta raya sigue acá abajo. ¿Sí? Entonces, fíjate que todo lo que tengo escrito acá, yo lo tengo escrito ahorita nomás. Este igual, ¿lo ves escrito en alguna parte? Acá. ¿No? ¿Sí? En ese renglón escribí todas cosas que ya tenía escritas antes. Este igual, yo lo tenía escrito acá. Y ya sabíamos que era cierto.
Este menor también lo tenía escrito antes, acá. Y ya sabíamos que era cierto. Este menor lo teníamos escrito antes, acá. Este igual lo tenemos escrito acá, de que este viene siendo igual a este. ¿Sí? Ese igual a este. Ahí simplemente escribí resumido cosas de antes. Escribí cosas que yo tenía de antes. O sea, se cumple todo esto. Esto es igual a esto es menor que esto es menor que esto, y esto es igual a esto. Conclusión, este es menor que este. ¿No? Es la conclusión que saco acá. ¿Se entiende ahora o permanecen dudas? Profe, ¿y por qué el menor estricto se convirtió en un menor igual ahí? Eso no entendí. Y porque si un número es menor estricto que otro, entonces también es menor o igual. Lo que es falso es al revés. Si un número es menor o igual que otro, entonces no tiene por qué ser menor estricto. Porque podría ser igual. Pero si A es igual a B, entonces A es menor o igual que B. Si A es menor que B, entonces A es menor o igual que B. ¿Por qué significa ser menor o igual? Ah, claro, entiendo. Es ser menor o ser igual, es eso. Y justo me quedó menor, es menor o igual. Es eso nomás. O sea, para este caso B particular deducimos más. Deducimos que tiene que ser menor estricto. Igual no va a poder ser, tiene que ser menor estricto. Pero bueno, mi conclusión es que yo quiero llegar es con un menor igual. ¿Más preguntas de esta parte? Bueno, vamos a hacer otro caso entonces. Yo no sé si hacerlo, pero se lo voy a dejar a ustedes. El caso C. Vamos a hacerlo en rojo, dale, no pasa nada. Caso C sería, acuérdense que el primer caso era en que los dos eran mayor o igual que 0, ¿no? El primero de todo, los dos mayor o igual que 0, ¿no? Ahora, en este caso que estoy haciendo acá B, el X siguió siendo mayor que 0 y el Y lo dejé le dije que fuera negativo, pero con esta condición. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a seguir escribiendo el X mayor o igual que 0, el Y negativo, pero ahora voy a considerar el restante posibilidad ahí. La posibilidad es que X más Y sea negativo. ¿Ah? Entonces, digamos, entre el caso B y el caso C, yo tengo cubierto cuando X es mayor que 0 e Y menor que 0. ¿Se entiende eso? Entre el caso B y el caso C, tengo cubierto cuando X es mayor o igual que 0 e Y menor que 0. Porque el caso B y el caso C son como dos pedazos de ese caso. O se cumplen esas dos cosas que estoy diciendo, y esto es mayor o igual que 0, o se cumplen esas dos cosas que estoy diciendo, y esto es menor que 0. La cuestión que queda cubierto este caso. En el caso C, Y sería mayor que X, ¿no? Entre Y y X no lo estoy comparando, ¿no? Claro, pero o sea, si X más Y es menor que 0, entonces Y tiene que ser mayor que X. Si X más Y es mayor que 0... En el C digo. En el C, si X más Y es menor que 0... X tiene que ser mayor que Y tiene que ser mayor que X, ¿o no? En valor absoluto sería. Claro. Tipo, si X es 10, esto tiene que ser menos 11, menos 12. Algo más que 10, ¿eso es decir? Sí, eso. Ahí va. Entonces, si X es 10, lo que tiene que ser mayor que 10 sería el valor absoluto de ahí, porque iba a ser menos 11, por ejemplo. Este pedazo tiene que ser mayor que 10. Ahí va, sería como ese caso. La cuestión entre B y C queda cubierto siempre que X sea mayor o igual que 0 y Y menor que 0.
¿Ah? Bueno, habría que hacer ese caso. Y otros casos habría que hacer, a ver si no se pierden con los casos. Ejercicio. ¿Qué otros casos habría que hacer? A ver. El de X negativo y positivo. Por ejemplo, ese, X negativo y el Y mayor o igual que 0. Y de vuelta va a haber que separar esto en dos pedacitos. Cuando X más Y es mayor o igual que X 0, más Y mayor que 0. y Lo hacer otro mismo. también con X negativo e Y positivo, pero con X más Y menor que 0. Con estos dos va a estar cubierto el X menor que 0 y el Y mayor o igual que 0. ¿Y qué otro caso más me estaría faltando? Ambos negativos. Ambos negativos y terminó. ¿No? Les dejo todos esos casos para escribir. En el libro está demostrado. ¿No? ¿Cuál, profe? En cualquiera. El Carena ese. Ah, bueno, está. Bien, gracias. En Carena está demostrado. En cualquier lado. Esto está demostrado en cualquier lado. Hasta en la Wikipedia está demostrado. Es una cosa que está demostrada en todos lados. No es algo difícil de encontrar. Y creo que en definitiva me quedaron 6 casos, ¿no? De la A hasta la F. Me parece que hay una forma de probarlo con menos casos. ¿Ah? Pero más o menos vimos un par de casos. Y los otros casos van a ser parecidos. No tiene mucha gracia hacerlo. Entonces, Cuando nos plantean, profe, perdón, cuando nos plantean un ejercicio como este, tenemos que después agotar todas las posibilidades como hicimos acá. claro, que no te queden casos afuera. Claro. Está. Básicamente acá hay 4 casos. 2 de los casos divididos en 2. El F es un caso, luego negativo. Déjenme decir negativo y positivo en vez de decir mayor o igual que 0. Y eso. El primer caso sería los dos positivos. El B y el C cubren uno positivo y el otro negativo. X positivo y el Y negativo. Eso cubren el B y el C. X positivo e Y negativo. Cubren ese caso, porque es eso con esta cosa o es eso con esta otra cosa. El D y el E cubren X negativo y positivo, y el F cubre los dos negativos a la vez. No precisa separarlo en qué pasa con X más Y. Porque si los dos son negativos, ya sabes que X más Y va a ser negativo, no vas a tener que andar haciendo esto. ¿Ah? Entonces, quiero hacer un ejercicio, un ejemplo para terminar. O dos. Vamos a poner una ecuación. Vamos a poner esta ecuación. 2x más 1 igual 5. Ejemplo. Valor absoluto de 2x más 1 igual a 5. ¿Alguien que saque una solución a ojo? Dígame un X que funcione. 2 y menos 2. ¿X igual 2 funciona o no? Por 4 más 1, 5. Valor absoluto de 5, 5. Perfecto. Menos 2, la 3. Menos 2 no. Menos 3, menos 3. ¿Qué otra solución hay? X igual menos 3. X igual menos 3. Y sí, porque el 2 por menos 3 da menos 6. Y 1 menos 6, menos 5. Y valor absoluto menos 5, 5. Salió las soluciones de abajo. Perfecto. Esas son las soluciones. Y no hay más. ¿No? Pero ¿cómo sería si no nos damos cuenta, ojo, en las soluciones? Bueno, entonces hay que discutir. Hay un valor absoluto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer, por un lado, mirar cuando el valor absoluto es positivo. Tengo que hacer dos casos. Un caso es cuando 2x más 1 es mayor o igual que 0.
que dicho de otro modo más sencillo sería decir qué cosa. Más fácil que decir 2x más 1 mayor o igual que 0. O sea, que es positivo. Sí, pero algo que sea x menor que tanto, x Puede ser X mayor o igual a menos un medio. a ver si están de acuerdo todo el mundo, que esto es lo mismo que poner x mayor o igual que menos un medio. A partir de la raíz. Sí. ¿Cómo sería? Lo que una forma de pensarlo sería así. Yo tengo eso. Si sumo menos 1 de ambos lados, me queda así, ¿no? O paso el 1 restando, como lo quieran ver. Eso mantiene la desigualdad. Y es un sí solo sí, porque si estoy parado acá y sumo 1 de ambos lados, llego a la original. Y de acá para acá, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, multiplicado por un medio. Dividir los dos lados entre 2. Ahí va a multiplicar por un medio de ambos lados, divides ambos lados entre 2 y llegas a esto. Y en realidad es un sí solo sí, porque también vas para atrás. Porque si se cumple esta, multiplicás por 2 ahora de ambos lados y volvés a esto. ¿Está? Entonces, esa sería más o menos la explicación de por qué pedir que 2x más 1 sea mayor que 0 es lo mismo que pedir que x sea mayor que menos un medio. ¿Está? El caso es este, pero simplificado se puede escribir así. Yo voy a trabajar en ese caso. En ese caso, entonces. La ecuación en qué se me transforma. Del miembro izquierdo, ¿cuánto va a valer 2x más 1? En valor absoluto. 5 tendría que valer. Claro, pero yo quiero simplificar la ecuación. Este es en el caso que estoy ahora, ¿no? En este caso, esta cosa es mayor o igual que 0. Como es mayor o igual que 0, valor absoluto de eso es como sin valor absoluto. ¿Entienden por qué ahora no puse valor absoluto? Ah, anda, claro, sí, sí. No, yo no entendí. Esta ecuación se me transforma en esta. Vamos a decir, porque valor absoluto de 2x más 1 es 2x más 1 nomás. ¿Por qué el valor absoluto de 2x más 1 es igual a 2x más 1? Porque en este caso, el 2x más 1 es mayor o igual que 0. Es el caso. Para eso hago el caso, para poder hacer eso. Para poder sacar el valor absoluto. ¿No? Valor absoluto de A es el propio A. Si el A es mayor o igual que 0. Es lo que está pasando, este es el A. Y es mayor o igual que 0. Entonces es igual al propio A. Eso es. ¿Alguien no capta todavía o no? No, No, yo no entendí mucho. Me mareó un poco. Bueno. Yo no capté si en un medio porque está ahí, en qué influye en la parte de abajo. Esta parte Sí. es solamente para tener la misma desigualdad escrita de forma simplificada. No me sirve para seguir para abajo. ¿No? Es más sencillo. Esto, si yo te digo un número, es más fácil que vos te des cuenta si es mayor o menor que un medio, a verlo de esta forma, que es multiplicarlo por 2, sumarle 1 y ver si es mayor o menor que 0. Entonces, simplemente esto es una traducción de la condición que por ahora no la voy a usar luego. No está usada acá abajo. Y ahí por abajo no está usada. Así que no sirve para lo que viene ahora. Para lo que he escrito por ahora. ¿No? Lo único que digo es que la ecuación E, vamos a llamarle, se transforma en esta. Sin valor absoluto. Esa parte es la que... Y eso sale solamente de esto.
de que esa cosa que está dentro del valor absoluto es positiva, es mayor o igual que 0. Así que tomarle valor absoluto es lo mismo que no hacer nada. Esto es como esto. Profe, una pregunta nomás. El X ahí me puede dar una idea más o menos de por qué lado va la solución, ¿no? El X menos un 2 me dice que X va a ser mayor que eso, ¿no? El X, ¿cuál? Menos un medio. Esto. Si yo hago una línea, ¿no? Tipo la X me va a quedar para la derecha. Vamos a hacer una línea. Y después mi solución, tipo en teoría, debería estar a la derecha también, ¿no? Creo yo, no sé. Pregunta nomás. Está bien. Vamos a hacer así, ¿verdad? Porque acá se me terminó la hoja. A ver si puedo hacer esto una vez en la vida. Selecciono eso, control C. Pongo una hoja nueva. Recen. Recen que voy a apretar control B y a ver si me lo pegan a otra hoja de atrás. Fua. No lo pega, boludo. Voy a ir a la hoja de atrás. ¿Dónde está el pre? No lo veo. Otro intento y nos vamos a joder. ¿Puedo aportar algo mientras, Mauricio? Sí, dale. Que ese valor menos un medio nos ayuda a organizar la discusión que vamos a hacer de los casos. Pero no sé si tiene que ver con la solución directa. Sobre todo para ver el cambio de signo de lo que está entre barras, digamos. Profe, hay una opción que creo que es literal copiar la página de vuelta. Y después podés solo borrar lo que no te sirve. Voy a escribir todo de vuelta. Sí, 2x más 1. Es mayor o igual que 0 es un caso. Y el otro caso va a ser si 2x más 1 menos que 0. Esos son los dos casos. Escrito abreviado, los casos esos se puede escribir así. X mayor o igual que un medio, menos un medio. Y esto, en vez de decirlo así, se puede decir X menor que un medio. Que es menos un medio, ¿no? El mismo tipo de cuenta, ¿no? Lo que quiero hacer es lo que vos dijiste, lo de la línea. Le hago la línea acá. Vamos a hacer así, vamos a ponerle el número de los casos. Este vamos a ponerle el caso 1. Este vamos a poner el caso 2. No, estoy pensando que la línea ahí me va a joder. Bueno, después la corro. En la línea alguien decía que, bueno, estos son los reales. Le voy a marcar el menos un medio. Estos son los X. En el caso 1 estoy trabajando con estos X de acá. En el caso 1 estoy trabajando con los X de un medio para la derecha. Este es el caso 1. Para esos X, para los X mayores que menos un medio, o dicho de otro modo, para los X que cumplen eso, la ecuación se transforma en simplemente 2x más 1 igual a 5. Sin el valor absoluto, porque en el caso 1, el 2x más 1 es positivo. Estoy trabajando con los X mayores que menos un medio. O sea, o con los X que cumplen 2x más 1 mayor o igual que 0, digamos. Como quieran escribirlo. La pregunta es si se entiende por qué en ese caso el valor absoluto se va. Eso sería porque ya confirmaste que tenés un resultado mayor a 1. Yo voy a estudiar todos los X posibles, los voy a separar en dos casos. Los que cumplen el caso 1 y los que cumplen el caso 2. Los que cumplen el caso 1 resultan ser los que están a la derecha de un medio. El caso 1 resulta ser este de acá, ¿no? El caso 2, digo, sería esto de acá, los menores que un medio. Entonces esos X
Pues esos X son en el caso 2. Ya está, ahora sí ubiqué. Entonces, en esta parte voy a estudiar de los X del caso 1, cuáles me sirven. Después estudiaré de los X del caso 2, cuáles me sirven, cuáles cumplen la cosa. Pero ahora estoy viendo, en el caso 1, los X del caso 1, los X mayores que un medio, ¿cuáles de esos verifican esto? Eso es lo que voy a estudiar en el caso 1. Entonces me gustaría que el Dijimos que era compañero- el 2 que cumple eso, que es mayor a menos un medio. Ahí va. El compañero que había dicho hacer la raya esta, no sé si quería seguir hablando. Pues te da una noción de dónde está el X. Sí, justamente. Los X que estoy trabajando ahora son de menos un medio para allá. No sé si era más que eso lo que quería decir, compañero. Sí, era eso sí, profe. Te da como una idea de que nuestra solución iba a estar a la derecha por ser menor o igual, o tipo, entre ese rango, tipo. Va a estar estoy trabajando con los X que están en este rango. Con los X que son mayores que, bueno, mayores iguales que menos un medio. Ahora, para los X que cumplen esto, serían estos X, lo mismo, esta ecuación se transforma en esto. Esa es la parte crucial, si se entiende o no. Bueno, ¿por qué se transforma en esto? Y simplemente porque es positivo. Si es positivo, esa expresión, valor absoluto de una cosa que es positiva, es la propia expresión. Entonces, para estos X, o sea, para estos, lo mismo, eso se transforma en una ecuación de la que ya sabemos resolver. Acá pasa restando, sumando, dividiendo, multiplicando, lo que sea, o la haces a ojo, la cuestión que X es igual a 2. Eso está claro, ¿no? Y ese número 2, justamente, está en el rango este. Está en el caso 1. ¿Sí? Entonces ahí obtuve una solución. A ver si puedo subir esto. Dios, ayúdame. No estuvo tan mal. Mijo. Mirá que yo ya estoy hace rato, Mauri, por la Dale, duda. dale, ya termino con este ejemplo. No, te quiero apurar si te veo entusiasmado. Está bien, bien. Te digo por la duda. Pues ahora ya sabemos que de todos los números del caso 1, encontramos una solución que es 2. Ahora vamos a estudiar el caso 2. En el caso 2, ¿la ecuación en qué se transforma? A ver si acá me dicen bien. La ecuación original, ¿en qué se transforma? Donde dice valor absoluto de x más 1, de 2x más 1 voy a poder poner ¿qué cosa? Menos 2x menos 1. El opuesto. Menos 2x menos 1. Igual a 5. Justamente, porque si el número es menor que 0, el valor absoluto es menos el número. Y menos x menos 1 es menos 2x más 1. Acá lo solucionaba, pasaba multiplicando, dividiendo, restando, toda la historia, da menos 3. Y menos 3 está en el rango que estoy estudiando, que es este. El menos 3 está acá. Y ahí salieron las dos soluciones, 2 y menos 3. A lo que voy es que hay que discutir, como dice valor absoluto de una cosa, hay que fijarse, por un lado, cuando la cosa esa, que en este caso es 2x más 1, es positiva, estudiar esos x por un lado, y después estudiar los x, donde la cosa esa es negativa, o sea, y hallar los x para ese otro caso. Quería poner un ejemplo de una ecuación donde aparece el valor absoluto, que pinta ser esa siempre, discutir, cuando la cosa es positiva, cuando la cosa es negativa. ¿No? Van a tener más tiempo para practicar de esto, no sé, ahora supongo que harán algunos. Vieron que en el práctico aparecen cosas con valor absoluto, ¿no? En los últimos ejercicios. Y lo mismo si fuera, acá yo hice una ecuación, pero si fuera una inecuación, es lo mismo. 2x más 1, por ejemplo, menor que 5,
Y bueno, voy a estudiar dos casos. En un caso eso se me va a traducir en 2x más 1 menor que 5, y resolveré. En el otro caso se me va a transformar en menos 2x más menos 1 menor que 5, y estudiaré. Pero es la misma idea de discutir en dos partes, según la expresión esa que esté adentro del valor absoluto. Porque si no, para trabajar así con el valor absoluto escrito en la ecuación, no sé, no puedo hacer nada, porque yo que sé, este 1 no lo puedo pasar restando porque está ahí adentro del valor absoluto, no puedo trabajar. Tengo que separar en casos para que en un caso el valor absoluto no esté, y me quede así, y en el otro caso no esté el valor absoluto y me quede así. Pero que se me vaya ese valor absoluto porque me jode. Bueno, yo sé que quedaron detalles y cosas, pero la idea general de que hay que discutir se entiende más o menos, quedó ahí más o menos. Sí, sí, se entendió, profe. Bueno. Mauricio, quisiera aportar algo. A Dale. ver si... Debe ser lo mismo, pero otra opción podría ser que, yo creo que al principio pensábamos en eso cuando enseguida salieron los valores solución, decir 2x más 1 es igual a 5, o 2x más 1 es igual a menos 5. Resolver esos dos. No, está bien. Esa sería otra manera de verlo. ¿Cuándo me da 5? Cuando es igual a 5, cuando es el opuesto. Está bien, está perfecto, está perfecto. Vamos a poner eso ahí. Yo te digo, 2x más 1 igual a 5. Está, vos ahí, y lo que dice la compañera es, bueno, ¿cuándo va a pasar eso? Y bueno, sería como otra manera de pensarlo, que en definitiva es lo mismo. Sería como, bueno, o tiene que pasar que esto me dé 5, o tiene que pasar que esto, o me dé menos 5. Que los valores hoy salieron bastante rápido. Pensando en eso, capaz. Yo cuando saqué los valores a ojo pensé en esto, en realidad. ¿Está? O sea, para que esto sea 5, sería que el 2x más 1 tiene que dar más o menos 5. Capaz que alguien que dijo más menos 5 se refería a eso. Hoy además al principio que yo no entendí. Salía así. Pero guarda que pueden haber otros casos que yo te digo, vamos a decir. Bueno, no sé. Pueden aparecer cosas con valor absoluto. Bueno, igual se van a poder pensar así. Si yo digo 2x más 1 igual a 3x más 2. Así como lo decís vos, se puede pensar también. Sí, ahí sí también una discusión. Y acá también se podría, así como decís vos, se podría pensar que por un lado es 2x más 1, o es igual al 3x más 2. O uno es el opuesto del otro. O uno es el opuesto del otro. O menos 3x menos 2. Se podría hacer así. Una receta así como de fierro, que va a andar siempre que aparezca valor absoluto, es discutir. Está perfecto que en este caso es lo que decís vos, que se puede pensar de otros modos. Está muy bueno. Perfecto. Buenísimo lo que dijiste.